Si os parece, le doy a la grabación, ¿sí? Sí, sin problema. Sí. ¿Veis la pantalla de compartir, verdad? Sí, Al Sí. completo, ¿no? Sí, vale. Vemos tu compañero. Sí. Ujú. Vale, esperamos unos minutillos. Yo soy de las que no espera minutos, porque creo que hay que empezar a la hora que se ha quedado. Pero bueno, viendo que igual es horario laboral y que se han podido, ¿no?, retrasar un poco en el inicio, esperamos esos minutos de cortesía que, como os digo, a mí no me gusta regalar, pero bueno. Bueno, siendo ya el momento de comenzar, si os parece, arrancamos. Quiero dar la bienvenida a quienes hayan asistido a esta webinar organizada por la Fundación Women Forward. En primer lugar, quiero darles las gracias por esa asistencia, en el que abordaremos la certificación en igualdad y competitividad de la Fundación Women Forward, que es una herramienta útil y que es una herramienta de impacto para las organizaciones. Nos acompaña Mauro Colomina y Soler, que es auditor de sostenibilidad y técnico de RSC y Finanzas Sostenibles en EQUA, que aportará la parte técnica de esta certificación y que es un gran conocedor de nuestra herramienta. Y también nos acompaña, en este caso, Susana Casas, en representación de State Entertainment, que recientemente ha obtenido su certificación y nos va un poco a relatar su experiencia en la certificación de esta, como os cuento, de la Fundación en Igualdad y Competitividad. Hemos preparado, como les decía, una pequeña introducción. Creo que están viendo la pantalla. Si me confirma que están viendo la pantalla, porque yo ahora mismo... Sí, la ¿No? estamos ¿No? viendo. Sí. Mónica, ¿nos puedes Sí. compartir en modo presentación? Lo veremos más grande. Mejor.
Es que no está en modo presentación. Pasa lo de siempre, por alguna razón. Vamos allá. ¿Ahora? Perfecto. ¿Sí? Bueno, estupendo. Bueno, como les comentaba antes, vamos a hacer como una introducción inicial sobre qué es la certificación, porque evidentemente tenemos que explicar, ¿no?, cómo se trabaja desde la fundación esta certificación y en base a qué, y cuál es la necesidad realmente de las empresas de solicitarla, por qué deberían solicitarla. Y luego ya veremos de esas dos partes, por un lado, desde EQUA, que es la empresa certificadora que se encarga, y por otro lado, desde la empresa que va a aportar su experiencia, en este caso, como les decía, de Stage Entertainment. Entonces, sabemos, las personas que estamos aquí entendemos perfectamente que la igualdad no es un mero trámite, sino que es evidentemente un auténtico motor de competitividad en las empresas. Y hoy en día las organizaciones ya no son valoradas únicamente por sus resultados económicos, sino porque algo más allá, ¿no?, por su compromiso con esa gobernanza, con la sostenibilidad, con la diversidad, ¿no?, con la igualdad. Sin embargo, para que esto no se limite a ser un objetivo teórico o a quedar reflejada únicamente en las redes sociales, en el uso que hacemos o en esa declaración de intenciones que las empresas con frecuencia utilizan, es necesario que esa intención se represente a través de herramientas reales y de herramientas estructuradas y capaces de mostrar esa realidad de la empresa en la cual sí que se trabaja con este compromiso con la igualdad y la gobernanza. Y es precisamente aquí donde cobra sentido la certificación que le presentamos, ¿no? Que es una vía práctica y es una vía eficaz para avanzar en esta transformación de las empresas que realmente apuestan por este compromiso. En este caso, State ha querido validar este compromiso y no dejarlo únicamente en mero papel, ¿no?, sino también mostrarlo. Por tanto, aquí un poco comentarles la relevancia que tiene, aunque luego Mauro sí que lo comentará, porque realmente es importante invertir en una certificación que me permita visibilizar mis políticas y la gestión de recursos humanos relativas a la igualdad y a la competitividad. Por un lado, no solamente desde fuera por esas empresas que invierten, por esos fondos de inversión, por esas empresas clientes y demás, y ¿no?, esa necesidad que tienen las empresas de analizar esos indicadores ESG, y entre ellos la presencia de la mujer en la dirección y en esas brechas salariales que existen o esas políticas inclusivas, sino también, por el otro lado, por aquellos consumidores, aquellas personas que, sobre todo aquellas empresas que venden un producto, que nos conozcan. Y yo pienso no solamente en quienes nos conozcan desde fuera, pensando en no todas las empresas que pueden tener un cliente, ¿no?, entendido como más masivo, sino como aquellas personas que forman parte de nuestra plantilla y también aquellas que quieren formar parte. Es decir, en un proceso de selección, cuando vas a entrar en una empresa, lo primero que haces es ver su página, conocerle, saber realmente cómo se mueve, es decir, dónde voy a entrar, qué me van a ofrecer, dónde voy a ir, ¿no? Entonces creo que también es importante asegurar, y la certificación al final valida que esto es así. Desde la Fundación nosotros hemos detectado, por un lado, unas barreras frecuentes, más frecuentes, que son tanto el cumplimiento formal sin un impacto real, es decir, empresas que cumplen con la normativa, que cumplen con, bueno, esto ya está hecho, pero en realidad no hay un impacto real dentro de la compañía, sino simplemente es un cumplimiento. Y por otro lado, esa falta de implicación desde la dirección, y es algo en lo que insistimos mucho en la Fundación, que es que si desde la pirámide, ¿no?, jerárquica de una compañía, si desde la dirección no hay un compromiso real, no habrá, por tanto, una visión y no habrá un presupuesto específico para poder trabajar en estas políticas, para poder implementarlas de manera correcta, ¿no? Entonces, por tanto, esa falta de implicación desde la dirección quizás son las barreras más frecuentes que encontramos en aquellas empresas que nos solicitan la certificación. Pero no puedo hablar solamente de las barreras, sino es necesario para mí hablar de cuáles son los avances y de las buenas prácticas, ¿vale? ¿Qué hemos detectado una vez las empresas se han certificado? Pues evidentemente son empresas que conectan esta certificación con su plan estratégico, con RSC y ESG, evidentemente, y como palancas para reorganizar las políticas internas. ¿Y por qué digo esto? Porque nos han llegado empresas que al final, a pesar de que en el diagnóstico del plan de igualdad sí que se vislumbraba que podía haber algún tipo de
de área de mejora dentro de la empresa, cuando han pasado a realizar su certificación, sí que han detectado concretamente dónde estaba la dificultad. Y a partir de ahí han dicho, bueno, pues igual tenemos que invertir en esta parte que puede ser, os digo ejemplos que hemos tenido en la fundación, ¿no? Desde representación de mujeres en dirección y mayor representación de mujeres, sobre todo en empresas con sectores masculinizados, la no promoción de mujeres dentro de la jerarquía de la empresa, aún así, desde la empresa respondiendo que sí que hacían todo lo posible, pero lo que pasa es que no les llegaban currículum o las mujeres no se postulaban. Pues justamente ha sido la certificación la que ha ayudado a profundizar mucho más, a focalizarnos en esa cuestión y a crear una serie de medidas concretas y específicas, medibles, y sobre todo ese retorno de la inversión, que también lo realizamos si la empresa lo quiere, ese ROI aplicado a la igualdad, en el cual medimos, incluso de manera económica, cuáles son esa inversión que hemos hecho y cuál es ese retorno, que como les digo es bastante en positivo con frecuencia porque hay una conexión directa con esos cambios, sobre todo en esa implicación desde la dirección y esa aportación de un presupuesto para modificar la empresa. Por comentar brevemente, la certificación en igualdad acredita el nivel de cumplimiento y excelencia en las políticas de igualdad, de diversidad, de derechos humanos. Está enfocado en empresas que quieren medir su grado de implementación en políticas y responde a la necesidad creciente de las organizaciones no solamente de cumplir con la normativa, sino de demostrar un compromiso ético y posicionarse estratégicamente. Objetivos, por recordarlos, mejorar la política de diversidad, contribuye al cumplimiento normativo en España, ¿no? Y a nivel internacional en materia de igualdad. Y esto lo digo justamente por esos países de Latinoamérica que nos han solicitado la certificación y que van a trabajar con países en Europa y quieren estar un poco alineados, ¿no? con ese cumplimiento normativo quizás más relacionado que en Europa y que Latinoamérica empieza a despertar, ¿no? Que hay, depende de cada país, porque no tiene nada que ver Chile con cómo está México, cómo está Colombia actualmente, ¿no? Pero bueno, a pesar de ese cambio que encontramos en Latinoamérica. Contribuye a controlar y gestionar los impactos de la actividad empresarial, incorpora un código ético y sistema disciplinario, visibiliza a las empresas según los estándares de medición certificados porque ofrece un benchmark, ¿no? Por sector, por tamaño y por localización y contribuye evidentemente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Importante, o al menos a mí me resulta importante, si yo voy a apostar por una certificación, necesito que esté alineada con normativas. En este caso, la de la Fundación Women Forward de Igualdad y Competitividad está alineada con la ISO 26000, con la 53800, que saben que es la última que se ha publicado hace ya un año y que además formamos parte del comité técnico asesor de la norma. Los objetivos de la Agenda 2030, Directivas Europeas en Igualdad y Diversidad, la Ley 11/2018 sobre Información no financiera y diversidad, normas de la OIT, evidentemente sobre derechos humanos, que esto es importante, y la normativa española en materia de igualdad de género y compliance. Como les dije, para mí esto es importante porque si yo apuesto por una certificación, necesito que esto esté validada y me dé cumplimiento a lo máximo posible, ¿no? Entonces, creo que la certificación en este caso cumple con bastante normativa. Se miden dentro de la certificación 14 áreas, 14 políticas relevantes, desde el compromiso de la empresa, la selección, la formación, cómo se promociona, las retribuciones, la corresponsabilidad, los derechos humanos y la diversidad, comunicación, bueno, ya veis, casi todas las políticas, ¿no? Tanto de salud y riesgos laborales, pero también desde esa parte de riesgos psicosociales que a veces olvidamos y que son las políticas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. ¿Cuáles son los pasos? Una vez queremos solicitar la certificación en igualdad, el primer paso es reportar esa información porque trabajamos, y esto es, digamos, lo más cómodo de esta certificación, es que trabajamos a través de una plataforma digital en la cual se vuelcan esta información de esas 14 políticas que hemos comentado. Hay un tratamiento de datos, un algoritmo que sitúa conforme a 3 tipos de valoraciones, bajo, medio y alto, conforme a esos datos que hemos aportado. Un informe que nos mide mediante gráficos cuál es nuestra situación y que además nos sirve
para el año siguiente volcar la siguiente información y obtener si ha habido algún tipo de cambio de manera cuantitativa en ese informe que realizamos un año anterior. Por tanto, ese repositorio de información en la plataforma nos permite también valorarnos y evaluarnos de un año a otro para saber cómo ha avanzado esas políticas, ¿no? Una vez tengamos, a la misma vez que podemos obtener este informe, que además puede estar en varios idiomas, sobre todo pensando en esas empresas que tienen relación o que tienen que trabajar con la casa matriz en otros países y que, bueno, pues la pueden tener en inglés, en francés y en alemán. También hay una auditoría externa, evidentemente en este caso entraría aquí EQUA, que tenemos ahora, comentará Mauro, pues eso, cómo certifican, cómo valoran y evalúan y validan que esta información es correcta y evidentemente si es apta, pues se obtiene esta certificación y esta certificación en igualdad, ¿no? ¿Qué mide la certificación? Digamos, dos partes. Por un lado, esas políticas de igualdad que computarían un 70% y un 30% relativo a esa información tan relevante como es esa medición de mujeres en cargos directivos. Y eso puntúa un 30% del porcentaje de ese 100% porcentual que mide la certificación. Dos formas de medir. Por un lado, de manera cuantitativa, como pueden ver ahí, es una serie de preguntas con 5 ítems de valoración que calcularía, como les decía, ese algoritmo conforme a bajo, medio y alto. Y otras preguntas que son cuantitativas, es decir, a través de una serie de tablas se vuelca la información y nos transmite no solamente el dato, sino también esas gráficas, ¿no? En las cuales aquí no se ve porque es una captura de pantalla, pero conforme van moviéndose por cada uno de los puntos nos va indicando, ¿no? Tanto la brecha de género que hubiera ahí como la puntuación y lo que está midiendo, ¿no? Además, este informe que les comentaba antes también nos otorga un análisis DAFO de debilidades y de amenaza, con lo que bueno, nos puede servir también para saber dónde debemos mejorar. Y al final del informe también obtenemos un resumen comparativo por localización, sector y tamaño, lo que es relevante, ¿no? Para saber dónde nos situamos. Evidentemente, para las empresas, ¿cuáles son los beneficios? Completa el reporte de información no financiera, creo que es fundamental. Esas políticas de responsabilidad social corporativa va a trabajarla, a completarla y a transversalizarla. Y vamos a contar con un benchmark que permita a las empresas distinguirse, como les decía antes, con este resumen de este índice con respecto a la localización, al sector y al tamaño. Por tanto, y un poco por resumir, la certificación lo que nos va a permitir no es solamente demostrar hacia afuera que cumplimos y validar que realmente sí que cumplimos con esto, sino que además nos va a ayudar, como les digo, a cubrir algunas de las partes que nos obliga la parte normativa o el cumplimiento de esa normativa que tenemos que reflejar. Por tanto, quiero decir, el balance entre lo que obtenemos y lo que nos otorga la certificación creo que es una herramienta bastante útil para las empresas. Si les parece, ahora voy a dar paso a Mauro Colomina y Soler. Voy a dejar mi presentación, si les parece. Y voy a dar paso a Mauro, que nos va a presentar un poco, ¿no, Mauro? Esa parte más técnica, quizás, de lo que sería la certificación. Así que cuando quiera. Eso es, Mónica, gracias. Bueno, trataremos también de ser breve porque creo que si bien considero obviamente que la certificación es importante, bueno, pues la información que nos ha dado Mónica y las que nos darán también Susana con su experiencia sobre Stage va a ser bastante más ilustrativa. Pero bueno, básicamente quiero mostraros y explicaros un poco cuál es nuestra tarea, que también es importante en esto. Bueno, yo pertenezco a EQUA, que es una entidad de certificación, validación, inspección y verificación. Estamos acreditados por ENAC, llevamos mucho tiempo ya haciendo verificaciones, yo no, pero EQUA como entidad sí, más de 25 años. Como veis aquí, bueno, pues tenéis un pequeño mapa de bueno, pues nuestro desempeño en nuestras áreas y unidades de negocio, ¿no? Yo concretamente pues pertenezco a la de responsabilidad social corporativa y finanzas sostenibles. Entiendo que estáis viendo todos y todas
la presentación, ¿verdad? Correctamente, bien. Em, Nada, no os quiero entretener con esto, lo tenéis aquí, después tenéis también mi contacto, por lo tanto, si tenéis interés en más información, siempre me podéis contactar. Bueno, he tratado de hacer también un poco cuál es el estado de la igualdad en España. Actualmente, bueno, tenemos datos del INE del 2023, la brecha salarial de género es negativa para las mujeres en un 18,3%. Quiere decir que por lo general las mujeres por puestos de trabajo iguales que los hombres cobran un 18,3% menos. Asimismo, también hay un problema del techo de cristal. Solo el 15% de los puestos directivos están ocupados por mujeres en grandes empresas y esto también contrasta un poco con el porcentaje de mujeres que tienen estudios superiores, que son mayor, es un 55% de las mujeres por el 45% de los hombres. Por lo tanto, aquí tenemos un desnivel, un desajuste también en aquello que llamamos la meritocracia, ¿no? Y por último, también las mujeres sufren la mayor parte de los contratos precarios y a tiempo parcial, muchas veces por cuidado de menores o de familiares. Por lo tanto, digamos que aquí tenemos un problema que también tiene su reflejo en los sesgos de género. Según una encuesta del CIS del año pasado, de enero del año pasado, las mujeres dedican 6,7 horas al cuidado de los hijos diarias, mientras que los hombres 3,7. Y muchos más datos de este tipo que nos hacen ver que efectivamente hay una desigualdad estructural y una desigualdad estructural que obviamente permea en las empresas. Lo dicho anteriormente, entre las mujeres de 32 a 33 años, la edad media de maternidad, el porcentaje que cuida siempre o casi siempre a menores es del 46,2% y el 9,7% de los hombres, por parte de los hombres. En el tramo de los 35-44 sube ese porcentaje. Bueno, pues tenemos aquí que solo la mitad de las mujeres, el 50,9% de las mujeres, se declaran satisfechas con su vida laboral. En cambio, los hombres un 65,5%. Esto tiene implicaciones directas también en la productividad de las personas y en las empresas. Por lo tanto, importante, si tenemos personas satisfechas con su trabajo, van a ser más productivas. Esto hay estudios que lo atestiguan desde hace 5 o 6 años. Hay estudios muy serios en pues países como Finlandia, países como Nueva Zelanda, que efectivamente han demostrado que la felicidad también es un vector directo, un indicador directo de la productividad y de la competitividad dentro de las empresas. Entonces, ¿por qué es importante fomentar la igualdad en el entorno laboral? Porque es importante, efectivamente, como dice Mónica, aplicar políticas de igualdad, además con una herramienta que tenéis por parte de Women Forward, que hace una medición, que hay un proceso también de consultoría, de asesoramiento, pues porque también, y lo ha mencionado Mónica, las cuestiones relacionadas con el acoso laboral también son una parte importante que sufren las mujeres, ya no solo las cuestiones económicas, sino que el 40% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. 1 de cada 5 mujeres en el ámbito laboral. Estamos hablando de un 20%. Solo 1 de cada 10 mujeres acosadas han señalado que existan medidas destinadas a corregir las acciones, a pesar de que tenemos una legislación que obliga a tener a las empresas de más de 50 trabajadores un canal de denuncias, a tener un plan de igualdad con medidas de prevención, de mitigación, etc. Por lo tanto, aquí tenemos y vemos que hay un problema, ¿vale? Y en consecuencia, habría que tratar de mitigarlo y de aplicar políticas también de prevención. Y aquí es también donde venimos nosotros. Me gustó mucho, hace 2 semanas estuve en Galicia dando unas clases como docente y hubo una frase que me gustó mucho de Yolanda Molares, que es una compañera que trabaja en la consultoría, y dijo: la reputación corporativa
hoy depende de hechos y percepciones, y la auditoría es el mecanismo que valida ambos entre los grupos de interés. Esto viene a decir que el rol de la auditoría es, nosotros lo que pretendemos hacer es garantizar que las empresas no solo hablen, no solo comuniquen, en este caso sobre igualdad, sino que implementen y demuestren de forma objetiva. ¿Vale? Esto es importante. Esto es como nosotros de alguna forma somos el profesor cuando entrega un examen, ¿no? Es decir, el alumnado realiza ese examen y bueno, pues el examen tú puedes considerar que está bien o mal, pero hasta que no tienes la nota del profesor o de la profesora, no sabes exactamente cuál es tu desempeño. Nosotros somos los que ponemos la nota, ¿vale? Por lo tanto, está bien hacer el examen, pero necesitamos corregirlo y necesitamos tener una nota de nuestro desempeño para saber que efectivamente estamos cumpliendo y estamos yendo por el camino adecuado o simplemente que estamos avanzando. Por lo tanto, bueno, pues en esa dinámica nosotros actuamos como una especie de garante de la transparencia, ¿no? Y de la mejora continua. ¿Cuáles son los beneficios? 4 beneficios que he detectado de la certificación en igualdad y competitividad. He querido coger bueno, información, documentación académica para que no solo sea decir estos puntos, no solo decir, bueno, la certificación en igualdad atrae el talento, reduce los costes, etcétera, sino que veamos que realmente esto tiene un apoyo, tanto académico como práctico. ¿Vale? Desde muy pronto tenemos estudios que demuestran que las empresas que aplican y demuestran su desempeño en la igualdad y en la diversidad atraen mejor al talento. Y tenemos una encuesta de hace un informe bastante interesante de Deloitte del año 2022 que dice que la generación Z y los millennials descartan trabajar para empresas que no demuestren un compromiso con la diversidad, con la equidad y con la inclusión, y también con aspectos relacionados con la sostenibilidad. Es decir, tenemos aquí una parte importante de la gente que tenemos llamando a nuestra puerta de las empresas que considera esto como una parte fundamental para entrar a trabajar. ¿Vale? ¿Por qué? No porque hayan cuestiones de igualdad o porque la empresa se desempeñe correctamente en sostenibilidad. Eso quiere decir también que la empresa tiene un ecosistema adecuado, un ecosistema sano en el cual pues, trabajar se hace mucho más agradable. Reducción de costes y aumento de eficiencia. Esto también está demostradísimo desde estudios, pues como veis, un estudio del Harvard Business Review del 2013. Las organizaciones más igualitarias tienden a funcionar mejor, de forma más eficiente. Tienen menores índices de rotación, mejores índices de absentismo. Y todo esto tiene también su respuesta en nuestra caja, en nuestros estados financieros. Por lo tanto, importante, ¿no? Que la diversidad tiene un impacto tangible, la inclusión tiene un impacto tangible y la igualdad también en el rendimiento económico. Esto es importantísimo. ¿Qué más? La reducción del riesgo. Y esto es obvio, ¿vale? Si aplicamos bien nuestros planes de igualdad, nuestras políticas de igualdad, nuestros protocolos de acoso, vamos a reducir nuestro impacto negativo o nuestro riesgo a la hora de sufrir daños reputacionales, daños económicos, como puedan ser multas por no haber actuado de forma correcta, que muchas veces no se hace por mala fe, sino por desconocimiento. Por lo tanto, tenemos que tener un entorno en el cual hayamos analizado los riesgos, y esto en la plataforma, la propia plataforma que ha presentado Mónica se hace, y tenemos que tener un mapeo, ¿no? de nuestros riesgos en los aspectos sociales, como pueda ser la igualdad. El estudio, por ejemplo, de KPMG, la falta de inclusión o los sesgos institucionales se están convirtiendo en aspectos centrales en la evaluación de riesgos. Más aquellas empresas que tengan que reportar bajo CSRD, aunque ahora estemos un poco en stand-by en este aspecto, pero empresas que tengan que reportar en CSRD y su cadena de valor, va a ser importantísimo que evalúen el riesgo de las cuestiones relacionadas con la igualdad. Y por último, mejora la confianza y mejora la reputación. Encuesta de Glassdoor del 2021, el 67%
personas que solicitan empleo consideran que la diversidad en el lugar de trabajo es un factor importante al evaluar las ofertas laborales. Y lo sabemos, ¿no? La imagen corporativa no solo son los productos, sino también la percepción que tenemos de esos productos o de esos servicios. Es importante también, en este aspecto, la comunicación. Por lo tanto, ¿qué hacemos EQUA cuáles son las aportaciones de EQUA en este proceso de certificación en igualdad y competitividad de Women Forward? Pues básicamente deciros también previamente que EQUA hemos validado la herramienta del ranking de igualdad y competitividad de Women Forward. Esto quiere decir que, como Mónica estaba enseñando al principio, bueno, esto tiene digamos, tiene su marco en la ISO 26000, en la ISO 53800, es decir, que esto tiene una base sólida y que se ha estado trabajando, bueno, pues a partir de los criterios, ¿no? y de aquellas políticas que realmente están funcionando en materia de igualdad y en materia de derechos sociales, por lo tanto, tiene una base sólida. Trabajando también con Mónica hemos desarrollado un proceso de auditoría ágil que, bueno, tratamos de hacer en muy pocos días y en muy pocas jornadas. El equipo auditor hacemos entrega de un plan de auditoría en el cual consta pues, todos los documentos, ¿vale?, susceptibles de ser evaluados. Hacemos entrega también posteriormente al proceso de verificación un informe y, por último, una vez superada la auditoría, de la certificación. ¿De acuerdo? En el informe hacemos constar además hallazgos y oportunidades de mejora. Esto lo hacemos también para tratar de aportar un valor añadido, a tratar de aportar también una visión externa a la organización y tratar de alimentar un poco esa mejora continua que tienen que tener las organizaciones, en este caso en el plano de la igualdad. Y por último, como os he dicho, pues aportamos una certificación de igualdad a las organizaciones que superan exitosamente la auditoría. Y bueno, pues es una muestra también del buen desempeño, ¿no?, en el campo de la igualdad. Por lo tanto, también nos va a permitir poder comunicar y poder tener pues bueno, esa visión, ¿no? Y reforzar nuestra marca como una empresa comprometida efectivamente con la igualdad. Y esto es todo lo que tenía que decir. Dejo también, me parece, ¿no?, a Susana que cuente su Sí, experiencia. Y bueno, aquí tenéis mi contacto sí, por si necesitáis alguna cosa más. sí. Gracias, Mauro. Pero cierto, sí, lo que dices, ¿no? Sobre todo yo, de lo que acabas de apuntar al final, creo que lo relevante también es la comodidad que supone para una empresa hacerlo todo a través de un repertorio, ¿no? Un repositorio, perdona, digital que acumule toda esa información. Eso es. Y no estar con citas que viene, venga, el auditor, la auditora que viene a la oficina, ¿qué tal? Creo que mejora, ¿no? Bueno, me parece que puede ser bastante cómodo, sobre todo pensando en las empresas. Totalmente, totalmente. Y la experiencia que hemos tenido precisamente verificando, no sé si a lo mejor Sí, puede compartir Susana también esta opinión, seguramente exacto. sí, Sí, sí. pero además que la plataforma está muy bien hecha, es también visualmente agradable, que esto también es importante. Y es muy intuitiva. Y bueno, Ya, pues aparte de todos los indicadores, se pueden subir también documentos en la misma plataforma, lo cual ayuda muchísimo, como decía, ¿no?, a agilizar la auditoría y a tener un proceso también, bueno, pues de mejora continua y de medición del desempeño, ¿no? Que esto es importante. Es decir, que las empresas tampoco tengan miedo en decir, es que tenemos muy poca cosa, bueno, pero se tiene que empezar en algún momento, ¿no? Se tiene que ujú, empezar y lo importante ya no es empezar desde arriba, sino cuando empiezas desde abajo, pues que tener esa mejora, ¿no? Poco a poco con los ujú. años. Sí, sí. Bueno, pues ahora, como lo habíamos comentado, ¿no? Le voy a presentar a Susana Casas, que es Theatre Director en States. Susana nos va a aportar su visión como representante de una empresa que ha obtenido recientemente la certificación, como les decía. Pero yo creo que, Susana, primero cuéntanos brevemente qué es Stage, que conocemos perfectamente. Creo que con las personas que están aquí conocen perfectamente la empresa ¿no?, de entretenimiento. Pero bueno, preséntanos si quieres Stage y a qué os dedicáis para conocer un poquito mejor vuestra empresa y luego, si te parece, pasamos a preguntarte cuestiones relativas a la certificación.
Perfecto. Bueno, antes de nada agradeceros, Mónica. Mauro, es un placer estar con vosotros y compartir perdón, este webinar. Igualmente al resto de las personas que se han conectado. Yo creo que es una oportunidad única para a combinar lo que es la certificación, lo que conlleva y el trabajo, toda la parte de la auditoría, que es súper importante y que exige de un rigor brutal, y perdonadme que lo diga así, porque es verdad que es mucha documentación, mucha información, mucho dato. Algunos de ellos son muy críticos y muy importantes y relevantes, que al final es lo que define también un poco la certificación que tenemos. Si os parece, creo que es mucho, lo que hemos hecho ha sido preparar un vídeo para explicar quiénes somos. Y luego ya, si queréis, entramos un poco más en detalle. Entonces, comparto la pantalla con vosotros. ¿Veis la pantalla? Sí. Vale, genial. Lo que no escuchamos, no sé si tiene sonido. Espera. ¿No escucháis? No. Ah, pues esperad un segundo a ver qué es lo que pasa aquí. Que es importante que podáis escuchar. Sí. A ver, ahora. ¿Ahora? No. ¿Me escucháis? No. Somos capaces de ver dónde estamos. Sí. Susana, una Dime. cosita. Vuelve a compartir y cuando le des al icono de compartir, cuando justamente en la parte de arriba que pone compartir el contenido y hay una pestañita que pone incluye el sonido. Vale. A ver si así se puede hacer. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Pues estos somos nosotros. Bueno, qué bien. Bien, bueno, sí. Pues eso, lo que hablábamos un poquito, antes, ¿no? Traéis cultura a este país. Eso es. Traéis a Madrid mucha gente de fuera
que viene a ver los espectáculos, quiere decir que todo es en positivo. Y si encima trabajáis con la diversidad, la inclusión, ¿no? Creo que habéis comentado la igualdad, ¿no? No se os puede pedir más, porque encima trabajáis en certificarlo, encima en mostrarlo, en que no quede solo en imágenes o en declaraciones, sino que sea testificado y evaluado, ¿no? Creo que es Sí, lo positivo. correcto. Efectivamente, eso es un poco, a ver, nosotros al final somos, bueno, la mayor productora de entretenimiento a nivel en España y a nivel Europa también. ¿Y qué es lo que nos lleva a dar visibilidad a todo esto? Al final, nuestro core son las personas. Es decir, nosotros para poder hacer un musical, ya sea El Rey León, Aladín, Anastasia o cualquiera de los musicales que habéis visto, lo más importante son las personas. Y además personas que tienen que ser equipos multidisciplinares, personas que vienen de todos los lugares del mundo, porque en El Rey León tenemos, por ejemplo, hay un componente muy importante del cast que es africano, porque realmente el musical así lo requiere. En Tina teníamos también un grupo muy mayoritario de gente de color. Entonces, al final, este es el motor que nos lleva a empezar a pensar en todo el tema de EDI y a trabajar conjuntamente para conseguir, bueno, pues un poco estas certificaciones que llevamos 1 año y medio trabajando en un proyecto muy, muy, muy intenso a nivel nacional y también a nivel internacional con el resto de los países que forman parte del grupo de Stage. Y que realmente lo que buscamos es eso, lo que buscamos es un entorno donde todas las personas se sientan seguras, donde la gente quiera trabajar y donde al final se ponga en valor la individualidad de cada uno de nosotros. ¿Vale? Y eso es bueno, pues estar aquí hoy hablando con vosotros, contar nuestra experiencia y a seguir trabajando cada día en conseguir bueno, estos objetivos y en convertirnos en una empresa donde los empleados estén orgullosos de trabajar o estemos orgullosos de trabajar. Sí, ¿no? Así, a plantearos por qué certificarlo, ¿no? Que me parece bastante bien cómo certificarlo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el proceso desde dentro? Quiero decir, ¿ha sido sencillo? ¿Ha supuesto un reto para, aparte del tiempo que hay que dedicarle, evidentemente? ¿Cómo ha sido el proceso? A ver, el proceso ha sido un proceso sencillo, ¿vale? Porque es verdad que la herramienta es muy intuitiva, al final se analizan datos cualitativos y cuantitativos, con lo cual nos permite, además nos ha permitido durante todo el proceso tener una visibilidad y manejar datos que hasta ahora no es que los desconociéramos, pero no teníamos el detalle de ellos. ¿Vale? Y esto yo creo que ocurre en muchas organizaciones. Al final, sí, bueno, ves, oye, porcentaje de hombres y mujeres, más o menos, lo conoces, pero la certificación Woman Forward no se queda en esta parte superficial, sino entra en el detalle de los 14 pilares que tú has comentado anteriormente en tu presentación. Y entonces, esa información es fundamental porque las compañías no lo conocemos, no tenemos ese detalle. Entonces, al final, a nosotros nos ha abierto los ojos a saber dónde estamos o dónde estábamos, ¿vale? Y dónde estamos ahora y dónde tenemos que trabajar para conseguir que esos 14 pilares cada día vayan sumando y el porcentaje vaya siendo mayor de involucración. Además de eso, es verdad que a nosotros nos ha permitido tener una relación muy fluida e interactuar con muchos departamentos. Porque, bueno, daros cuenta que nosotros no somos una compañía al uso, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos, primero tenemos las oficinas, luego tenemos los teatros, con lo cual tenemos 2 entornos de trabajo completamente distintos, que además son antagónicos, que los perfiles no tienen nada que ver y que nos ha permitido, bueno, pues generar un equipo de trabajo donde la parte de producción, la parte del cast, la gente, los equipos técnicos, recursos humanos, marketing ha estado también involucrado, diseño, la parte de operaciones de teatros que somos nosotros, con lo cual para llevar a cabo este proceso hemos creado un equipo multidisciplinar donde todos hemos aportado y donde todos hemos estado viendo dónde estábamos, dónde queremos trabajar y cómo tenemos que reforzar esos mensajes de cara a todos los empleados. Quizá podréis pensar, bueno, entonces esto lleva un proceso muy laborioso, mucho tiempo, muy complicado. No, ni muchísimo menos. Lo que pasa que lo que os decía, somos una compañía al uso, ¿vale? Y entonces eso nos ha llevado un poco a tener que crear estos equipos. Pero no es una certificación donde haya que hacer un trabajo
hasta la extenuación, donde pases muchísimas horas recopilando y diciendo, madre mía, y no vamos a ser posibles. No, ni muchísimo menos, porque además está muy guiada y es verdad que el trabajo de Mónica es un trabajo muy importante porque ella nos ha acompañado durante todo el proceso. Luego también con Mauro, que además, bueno, pues EQUA les conocemos porque son una empresa certificadora que también nos ha certificado en las ISOs de eventos sostenibles, en la ISO de diversidad e inclusión. Entonces, bueno, digamos que hemos creado un entorno de trabajo donde, bueno, pues gracias a vosotros también nosotros nos hemos dado cuenta de quiénes somos y cuánto nos falta por hacer, que es lo más importante. Entonces, bueno, viendo que evidentemente, como bien dice Susana, ¿no? Esta información la tienes ahí, la podéis utilizar, lo importante es utilizarla para saber, ¿no? Como bien decía, hacia dónde vamos, ¿no? No pensando solo en el momento de ahora, sino a corto largo plazo, que yo creo que es lo relevante cuando tenemos esta información. Pero ¿qué habéis descubierto sobre vuestra empresa que antes no veíais con tanta claridad o que se había pasado desapercibido quizá, ¿no? Pues mira, hemos descubierto, y esto es muy importante y ha sido quizá uno de los pilares que nos ha movido ya a establecer un plan de acción, hemos descubierto que todo el mundo, todas las personas, en Stage somos 450 personas, todos están, digamos, no voy a decir preocupados, pero que todos están muy interesados en visibilizar todos los temas de igualdad. Y no solo de igualdad, sino de competitividad también, ¿vale? Porque vuestro sello, la distinción que tiene vuestro sello y lo que nos movió un poco a acercarnos a vosotros es que es un índice de igualdad y competitividad, que en el mercado, en el resto, bueno, en el sector y en el mercado no existe esta certificación como tal, ¿vale? Entonces, al final, digamos que todos los empleados lo que quieren y lo que buscan es que trabajen en un entorno donde todos se sientan respaldados y valorados y donde tengan una igualdad de oportunidades y donde sobre todo lo que puedan hacer es participar y contribuir sin miedo a nada y sin que sean en un momento dado rechazados o movidos de un lado hacia otro, ¿vale? Y esto es súper importante. También nos hemos dado cuenta de que quieren, digamos, ellos lo que buscan es que haya diversidad en todos los empleados, ¿vale? En todos los departamentos, en todas las áreas, que además haya colaboración, es decir, equipos diversos, diferentes habilidades, diferentes conocimientos, pero que al final todos trabajan o todos trabajamos para un objetivo común. Entonces, esto que parece muy, muy sencillo y que dices, bueno, claro, es verdad, pero claro, es verdad desde un punto de vista de dirección. Pero cuando tú escuchas a los empleados decir esto, entonces es cuando nos hemos dado cuenta que no, que todos están involucrados, que todos quieren ir, que todos quieren mejorar, que todos quieren trabajar en un entorno donde la diversidad, la igualdad y la inclusión forme parte de su día a día. Ya. Es un valor global, ¿no? Compartido, ¿no? Sí. ¿Qué le diríais a otras empresas, ¿no? Que están considerando certificarse, pero quizás tienen la duda, ¿no? De valorarlo. A ver, yo lo que les diría y lo que les apoyaría y les empujaría es a que realmente esto es un valor diferenciador. Y tú, Mónica, lo has explicado muy bien antes. Es decir, conseguir este índice de igualdad y competitividad no es solamente un sello, ¿vale? Porque es un trabajo que comienza desde el primer momento en el que tú decides que queréis o que la compañía quiere involucrarse en este proceso, pero luego, una vez que se consigue la certificación, es un trabajo continuo que te da, bueno, sobre todo a nivel de los equipos, que lo que te permite es, bueno, pues que al final te conviertes en un ejemplo de inclusión y de equidad, donde todas las personas van a desarrollar su potencial al máximo, porque la compañía trabaja para ello, ¿vale? Y donde se van a sentir valoradas y donde van a poder prosperar y donde van a poder desarrollar su talento. Al mismo tiempo, te da mucha visibilidad de cara al exterior, a los stakeholders, que esto es fundamental. Nosotros, de cara a nuestros competidores, esto es un valor diferencial, pero no un valor diferencial para el usuario o el cliente que va a ver el Rey León. No, es un valor diferencial para las empresas que quieran invertir con nosotros.
por ejemplo, es un valor diferencial para todas aquellas compañías que quieran hacer eventos en nuestros teatros o para los programas que tenemos de sponsors y de patrocinios, por ejemplo. Entonces, al final todo el mundo se siente identificado cuando una compañía visibiliza que pues, tiene un índice de igualdad y de competitividad o ha conseguido la ISO 30415 que está relacionada con temas de DI, o la parte que veíamos de sostenibilidad, los ESG también, fundamental, es decir, los pilares. Entonces, los ODS, Pacto Mundial, al final, si tú formas parte de ese ecosistema, ya estás diciéndole a todo el mundo, oye, nosotros somos diferentes, apoyamos todo esto, trabajamos continuamente, escuchamos al empleado, nos preocupamos de él. Entonces, yo creo que es fundamental que las empresas cada vez más den un paso adelante y decidan apostar por esto. Que no significa que se tiren de lleno y empiecen a hacer certificaciones. No tiene nada que ver con esto. Y yo lo que sí que les diría, y nosotros lo hemos trabajado, esto es un proyecto que llevamos casi 2 años trabajando con un plan de acción donde nos hemos ido marcando hitos que hemos ido cumpliendo, ¿vale? Y esto no es cuestión de 2 semanas. Es decir, nosotros en vez lo primero que hicimos fue diseñar un logo. No teníamos un logo. Si no tienes un logo, no tienes nada que te represente. Y de ahí hemos ido avanzando por multitud de proyectos, de trabajos, hasta conseguir esta certificación, que es, bueno, dentro de todo nuestro scope, es lo último que teníamos marcado para finales del año pasado, principios de este año. Pero ahora tenemos, gracias a esta certificación, tenemos un plan de acción en base a los resultados que hemos obtenido y que lo que estamos haciendo es trabajar a 2 años vista. Claro, sí. Sí, que bueno, la herramienta os permite el próximo año, ya podéis empezar un poco a medir y saber en qué valores obtenéis, si ha habido algún que otro cambio, ¿no? Que creo que es que si no medimos, vamos a trabajar conforme a suposiciones y no bajo hechos, ¿no? Que lo que tenemos que hacer siempre es usar datos, exacto. Bueno, yo solamente daros las gracias tanto a Mauro por su intervención y por esa representación de EQUA como auditor, y a Susana Casas en representación de States, pues eso, por vuestra visión, ¿no? de la certificación. Muchas gracias. Y nada más, que os vaya muy bien, y al resto, muchísimas gracias por participar en el webinar y que se animen a solicitar la certificación. Un saludo. Un placer, muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.